Bien, vamos a continuar con la segunda parte de la clase y ahora un tema de calidad, pero desde el punto de vista de una introducción a lo que la ISO 9001, ¿cierto? 2015. Es bastante amplia, pero la idea aquí es simplemente dar un puntapié inicial de qué significa la norma. Entonces, vamos a continuar. Bien. Ahí está. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Hablar de calidad, también a nivel de servicio, de producto, también es importante conocer la norma 9000, ¿cierto? 9001, ¿cierto? 2018, y esta en particular tiene el tema que esta es la ISO 9000, 2015, pero ¿qué es lo que hace esta? Habla de los requisitos de un sistema de gestión de calidad, más o menos. ¿Se ve bien, cierto? No, de hecho, vemos la pantalla segmentada. Podría ponerla, no sé cuál es la opción, pero aparte no vemos la pantalla completa. Vemos la diapositiva tal como lo está viendo usted en su pantalla. A ver, deja ver aquí un segundo qué puede ser. Vamos a ver. Voy a volver a compartir la misma. Creo que uno de los botones que está abajo servía para quitar esa vista. A ver, Si lo vuelvo a poner en pantalla completa, tal como lo tenía. Sí, lo tenía aquí, ahí. Sí. Ahora, Si presiona ese, en uno de estos botones que están aquí abajo, creo que uno debería de los tres, el que está a la izquierda de los tres puntitos parece. no, lo que pasa es que me muestra otra cosa a mí. Sí, el modo presentación, que sí, nosotros también lo vemos. Ya, pero se ve. ¿Y ahí cómo se ve? Si presiona el cuarto icono, si no me equivoco, el que tiene como un monitor. No tengo aquí, me permite compartir y selecciono la pantalla que me interesa compartir. Por ejemplo, comparto este. Sí, Y ahí, no, sí, eso está bien, solo que me refiero dentro de la presentación, justo abajo de la presentación aparecen unos iconos. Pero bueno, no importa, igual, tal como lo tenía recién, era menos distractivo por lo menos. deja ver aquí. Deja ver aquí. ¿Y ahí? ¿Mejoró? ¿Usted lo ve en pantalla completa o no? Estamos viendo el Excel. El Excel. Wow. Deja ver, no sé qué pasa aquí. A ver, voy a cerrar, pero voy a ver otra vez compartir y lo voy a seleccionar lo que quiero compartir. Quiero compartir eso. ¿Y ahora? Sí, ahora vemos a la demo. Listo. Algo pasa ya. Ya, y entonces. Deja ver aquí. Está bien, está bien. Ya. Bien, deja colocarme los lentes. Ya, ¿qué es lo que le quiero decir? Bueno, estamos hablando, ¿cierto?, de una norma ISO. Y para eso, entonces, ¿qué es lo que ISO significa? Significa igualdad. Hay un grupo de personas, lo que está haciendo es velar por las buenas prácticas para poder introducir calidad en la producción o la entrega de servicio. ¿Listo? Esta ISO, ¿cierto? En particular, este grupo de personas se organiza en comité. ISO, ¿cierto? Tiene su sede en Ginebra y, bueno, está presente en muchos países. ¿Listo? ¿Qué más podemos decir? La ISO lo que hace es promover, como le había dicho a ustedes, buenas prácticas
Entonces, ¿a través de qué? A través de estándar. Tiene toda una familia, ¿cierto? Para poder entonces llevar adelante el auxilio, ¿cierto? Que necesita la empresa para poder producir productos de calidad o entregar servicios de calidad. Y esto es general, no estamos hablando de software, esto es general. Tiene un vocabulario, ¿cierto? Aquí no voy a hablar de qué es lo que significa qué, sino que básicamente lo que quiero mostrarles es que, y eso ustedes lo tienen que después estudiar, son conceptos que ustedes ya manejan, como qué es lo que es un requerimiento, necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita o obligatoria, ¿cierto? Que los requerimientos pueden estar asociados, ¿cierto?, a un conjunto, ¿cierto?, o pueden estar agrupados, entonces estamos hablando de una clase, digamos, de requerimiento, que está el concepto de calidad, que significa calidad, por ejemplo, y ahí está, o sea, dice de que es un conjunto de características inherentes que cumple con los requisitos, y entonces, y después se habla de competencia, entonces, como una forma, ¿cierto?, de demostrar que alguien tiene unos conocimientos y habilidades, por ejemplo. Por eso le dice, ¿y usted cuáles son sus competencias, señor, como ingeniero? Bueno, tengo esta habilidad en programación, tengo esta habilidad en inteligencia de negocio, tengo habilidad, ¿cierto?, en la parte de análisis de información, soy bueno en la parte de estadística y cosas de ese tipo. Bueno, también vamos a ir avanzando y efectivamente también hay otros elementos que son importantes, ¿cierto? Y que hablan de la capacidad, pero de la madurez que puede tener, ¿cierto?, un proceso para poder entonces lograr un producto y lograrlo de forma repetitiva. La madurez significa de que yo puedo decir, me puedo comprometer a un cierto plazo y un cierto presupuesto, porque mi proceso es maduro y lo puede lograr hacer con esos compromisos establecidos. La satisfacción, ¿cierto?, del cliente es un elemento importante, así digamos, que se debe de considerar, porque todo está en función de ellos. ¿Bien? Y así podemos, ¿cierto?, ir avanzando, ¿cierto?, en algunos conceptos. Hay muchos conceptos que están asociados a lo que es el tema de calidad, ¿listo? Entonces, si usted se fija, la satisfacción del cliente es la percepción, y la percepción puede estar influenciada por muchas cosas. Si yo compro un televisor Sony y tengo muy buena experiencia, la próxima vez mi percepción con respecto a la marca es buena, por lo tanto no lo voy a pensar dos veces, simplemente tiene que ser Sony. ¿Cuál es el modelo este? ¿Es el último modelo? Sí, perfecto, listo. Esa es la percepción que el cliente puede tener, digamos, sobre la calidad, ¿ok? Y así vamos viendo, ¿cierto?, muchos conceptos que usted ya manejan, que es lo que es sistema de información, por ejemplo, que es lo que es gestión, por ejemplo, que en el fondo se centra en dirigir y controlar, por ejemplo, la actividad, ¿cierto?, de una organización. Y así hay muchos, digamos, conceptos, pero aquí lo importante es que a rescatar de que una organización, ¿cierto?, tiene que tener un sistema de gestión de calidad. Por lo tanto, ¿qué es lo que tiene que haber? Tiene que haber políticas y objetivos que de alguna manera se logren estos sistemas se llevan adelante estos sistemas de gestión de calidad. Tienen que haber asociada también dentro de una organización, por ejemplo, la alta dirección, es decir, personas que de alguna manera indican hacia dónde tiene que ir la organización. Por lo tanto, son estas personas las que tienen que estar comprometidas también con dirigir y controlar, ¿cierto?, cómo va la organización. La organización tiene que ser guiada por políticas que orienten, ¿cierto?, que orienten la actividad, ¿cierto?, de quienes forman parte de ella. Por lo tanto, ya. Y así vamos, ¿cierto?, viendo después elementos como objetivo de calidad, gestión de calidad, ¿cierto? Todo enfocado a que las cosas, ¿cierto?, se puedan hacer de la mejor forma, con el menor gasto posible, ¿cierto?, de recursos, en el menor plazo posible, ¿listo? Y así por delante, ¿listo? Pero sobre todo pensando en el cliente. Yo creo que dos cosas que son importantes dentro de la ISO es que ella está centrada en procesos, y estos procesos reciben requerimientos del usuario y estos procesos tienen salidas que están direccionadas, ¿cierto?, al usuario. Entonces las empresas buscan
identifican la necesidad del mercado. Y para ese mercado particular tenemos un celular. Para este otro mercado y otros intereses tenemos una variedad, por ejemplo, de zapatillas. Tal vez Nike tiene una infinidad, ¿cierto?, de tipos de zapatillas, de diferentes materiales, ¿cierto? Y eso es a partir de los rendimientos, que pasan para un proceso y producen esa variedad, ¿cierto?, de productos. Bien, y así, digamos, por delante, planificación de la calidad, por ejemplo, y cosas de ese tipo. Pero yo solamente es para darle una visión, digamos, de que se maneja, ¿cierto?, una infinidad, digamos, de conceptos que esto después usted lo revisa, porque no es la idea de ¿cómo se llama?, de revisar cada uno, porque si no, llevaríamos la clase completa y todavía tal vez nos faltaría para poder llevar, digamos, adelante. Pero todo esto, digamos, va a ocurrir, digamos, en una organización. Por lo tanto, tenemos que ver la organización como un conglomerado, ¿cierto?, de personas, de infraestructura, ya que en el fondo están entrelazadas, ¿cierto?, para poder lograr y producir algo. En este caso, ¿cierto?, puede ser un producto, puede ser, digamos, un servicio, que esta organización tiene que tener una estructura donde se establecen claramente cuáles son las responsabilidades, por ejemplo, de cada una de las unidades funcionales. Y cada unidad funcional tiene su estructura. Por ejemplo, la facultad es una unidad funcional y tiene una estructura que parte desde el decano y comienza a bajar por los directores de escuela, de departamento, y así vamos avanzando. ¿Qué más? También están las partes interesadas dentro de una organización, las personas que, como dice, tienen interés porque esto sea un éxito. ¿Listo? Los estudiantes, ustedes están aquí, ¿cierto? Y también son parte de interés. Interesa de que la universidad pueda realizar, y específicamente los profesores puedan realizar bien sus actividades, ¿en pro de qué? En pro de su formación profesional. Por lo tanto, ahí tenemos. ¿Qué más? También es importante, digamos, dentro de las partes interesadas también, tenemos, entre comillas, dice, tienes proveedores, organizaciones o personas que proporcionan un producto. Para que nosotros nos vaya bien, también necesitamos proveedores que digamos, nos entreguen, por ejemplo, impresoras para colocarlo a disposición, por ejemplo, de nuestros estudiantes, por ejemplo. ¿Listo? ¿Qué más? Tenemos clientes, dice, organización o producto que recibe organización o persona que recibe un producto. Estamos hablando de que tal vez no es un cliente de la universidad propiamente tal, pero sí una entidad que recibe, ¿cierto?, nuestro producto. ¿Quiénes? Son las empresas. Las empresas son las que reciben, digamos, este producto que se genera a partir de un proceso de formación. Este proceso de formación que tenemos inicialmente toma a un estudiante, a un mechón, y a través del proceso lo transforma en un profesional y lo deja a disposición del mercado. Y ese es el mercado que está atento a ella y dice, oh, vamos a buscar ingenieros civiles, ¿cierto?, de la Católica. Los tipos son muy buenos, ¿cierto?, en varios aspectos. Y lo vienen a buscar. Es por eso de que las empresas llaman y buscan personas de la Universidad de Santiago. O quieren personas, necesitamos personas para trabajar aquí en Santiago. No avisan, por favor, publiquen eso. Y cosas de ese tipo. Bien, por lo tanto, ¿cierto?, parte de la calidad también es tener las condiciones de el medio, digamos, el tema ergonómico, ¿cierto? ¿Ya? Los espacios necesarios, ¿cierto?, para poder llevar adelante eso. Estamos hablando de que, por ejemplo, la universidad como propiamente tal tiene espacios como la biblioteca, tiene espacios como el casino y otros espacios más que le permiten entonces a la gente hacer su vida universitaria, ¿sí? Porque es parte entre comillas, digamos, del proceso para poder llevarlo adelante. ¿Listo? Y así vamos avanzando, ¿cierto? De que al interior, por ejemplo, de la empresa, tiene que existir procedimientos que establecen cuáles son los pasos a seguir para, por ejemplo, usted quiere en este momento matricularse en la universidad, hay todo un procedimiento. Usted quiere abandonar la universidad, hay todo un procedimiento. Usted quiere tomar una asignatura
que tenía, por ejemplo, prerequisitos. Bueno, hay todo un procedimiento, ¿cierto?, para seguir y cosas de ese tipo. Por lo tanto, al interior de una organización también tiene que haber procedimiento, tiene que haber procesos para poder llevar adelante todo lo que uno espera, ¿listo? Las diferentes unidades organizacionales tienen procesos, por ejemplo, el CADA, por ejemplo, que ayuda a los estudiantes, tiene un proceso de poder, cómo lo identifica, ¿cierto?, cómo los apoya, cómo lleva un acompañamiento, ¿cierto?, y cosas de ese tipo. Bien, ciertamente también uno tiene que considerar que los procesos, por ejemplo, deben de producir un producto, algo que es visible, digamos, y que tiene valor para los usuarios. Y ahí entonces tenemos, digamos, un proceso de impresión, por ejemplo, ¿no? Es decir, son un pequeño procedimiento, pero este procedimiento tiene un resultado, ¿cuál? Que el estudiante, ¿cierto?, se lleve la fotocopia, por ejemplo, de una parte del libro, por ejemplo, ¿cierto? Y así, digamos, por delante vamos a ir avanzando. Por ejemplo, en la parte de lo que es el diseño, cómo las cosas, ¿cierto?, cómo debe ser el producto final, por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros decimos, bueno, y eso es parte del diseño, que alguien tiene que ir y decir, estas cosas tienen que ser de esta forma, tiene que tener estos elementos, tiene que tener estas pantallas, y así vamos de alguna manera diseñando y desarrollando. ¿Qué más? Las empresas al interior tienen una serie de proyectos. Bueno, habrán varias definiciones, pero para mí el proyecto, ¿cierto?, ocupa, ¿cierto?, es un conjunto de actividades que se tienen que hacer, por ejemplo, en un periodo de tiempo, que tienen un presupuesto, por ejemplo, un presupuesto inicial, por lo tanto se tiene que respetar, se tienen que lograr ciertos objetivos para ese proyecto, se tiene que respetar, por ejemplo, el presupuesto asociado al proyecto, se tiene que satisfacer, por ejemplo, los requerimientos de ese proyecto, y así vamos viendo. Bien. Y así vamos a ir avanzando, ¿cierto?, en tema por ejemplo, tema por un lado, del lado derecho, de la trazabilidad, de poder de alguna manera poder llevar la historia, seguir la traza, seguir la vida, ¿cierto?, de un requerimiento a lo largo de su recorrido dentro de un proceso. Podemos llevar la trazabilidad de un estudiante, desde que ingresó, cómo le fue el primer año, segundo año, tercer año, cuarto, cómo le fue el tema de la práctica, trazabilidad, ¿listo?, que podemos entonces hacerlo. Bien, tenemos que ver y hablar de seguridad, digamos, de funcionamiento, cuáles son los elementos que se tienen, que permiten, digamos, que las cosas funcionen bien. La confiabilidad, por ejemplo, la capacidad que tenemos de mantenimiento. Nosotros, por ejemplo, el tema de seguridad de funcionamiento. La universidad, yo diría de que prácticamente tiene como un 99,9% de acceso a Internet, por ejemplo. Que el tema de la biblioteca, por ejemplo, están, por ejemplo, para poder los estudiantes ir y hacer lo suyo, por ejemplo. Si hay tema de mantenimiento, de software, están disponibles, ¿cierto?, al interior de la universidad. Muchas veces la universidad ha emitido comunicado de que en día final de semana van a hacer un mantenimiento entre una fecha, entre una hora y otra hora, por ejemplo. Por lo tanto, también tienen ya planificado cuánto va a demandar aquel mantenimiento que se va a realizar, por ejemplo. ¿Qué más tenemos? Tenemos algunas cosas. Características de la calidad. Son cosas que están inherentes, como se dice, procesos, sistemas relacionados con los requerimientos. Cada uno de repente verá si un elemento o no tiene calidad. Si usted toma su celular, lo mira, usted tendrá una percepción acerca de la calidad de ese tipo de producto. Tiene los elementos que usted necesita, le permite comunicarse con otra persona, le permite llamar a otra persona, le permite navegar. Si esos elementos están para usted, tiene los elementos de calidad que usted necesita. ¿Listo? Bien, pero para otras personas tal vez habrán otras características adicionales, por tanto. Y así, por delante. Después, a partir de los requerimientos, entonces podemos hablar de que un defecto, que lo que es un defecto, simplemente un requerimiento que no se cumple. Entonces podemos hablar, si nosotros lo tomamos, lo aplicamos a la parte, digamos, de software, que lo que tenemos ahí, tenemos un requerimiento que fue implementado, pero no funciona. Incumplimiento.
incumplimiento, ¿cierto?, de requisitos, pero está asociada a un uso previsto. Está. Después, no conformidad, no tiene el requerimiento, no cumple con el requerimiento. No está más simplemente. ¿Listo? Y así nosotros vamos a ir ahí, digamos, viendo otra serie, digamos, a partir de una no conformidad, ¿cierto?, que es un incumplimiento de algo, como por ejemplo, pensemos, un cliente va, compra y vuelve y dice, ¿sabe qué? La carne que compró está con problemas. Ahí hay una no conformidad. Bueno, tendrán que, en la parte superior izquierda, hacerse acciones preventivas para poder de alguna manera evitar la causa de eso. ¿Por qué se originó eso que está ahí? Bueno, habrá que tomar acciones correctivas para que eso no vuelva a ocurrir, ¿listo? Esa causa. Y así, digamos, hacerse concesiones para que después pueda ser liberado, digamos, la continuidad de aquel producto. Y así vamos a ir avanzando en tema de correcciones, desechos de cosas que ya no simplemente no prestan servicio o no están conformes con lo que ya se necesita, por ejemplo. Y vamos avanzando. Entonces, si ustedes se fijan, aquí hay una infinidad, digamos, de conceptos que en el fondo parten o están asociados con el tema de auditoría. Y cuando uno hace una auditoría, en el fondo lo que uno busca es ver si realmente el proceso funciona. Aquí la auditoría no busca, digamos, que no busca identificar culpables. Si algo pasa, dice, bueno, en esta parte del proceso hay una no conformidad. En esta parte del proceso a mí no hay una conformidad. ¿Cuál es el espíritu de una auditoría? ¿Cierto? Es que estos temas puedan ser resueltos. Por lo tanto, para aplicar una auditoría, obviamente tiene que haber un cliente. Por lo tanto, arriba estamos hablando de cliente de la auditoría, que puede ser una empresa y cosas de ese tipo. En una cierta oportunidad me recuerdo que hubo una auditoría interna que se hizo al interior de la universidad, donde nos vinieron a auditar, y como escuela nos preguntaban, nos hacían preguntas. Por ejemplo, ¿cómo lo hacen cuando un estudiante quiere abandonar la carrera? Esto es lo que nosotros hacemos. ¿Qué es lo que hacen cuando un estudiante quiere hacer la práctica profesional? Ah, bueno, hacemos esto. Estos son los pasos y estos son los documentos que tiene que completar. Entonces, muy bien. Bueno, pero ¿quién hacía esto? Bueno, lo hacía un equipo auditor, que está debajo del concepto de auditoría. Bien, y este equipo auditor, entonces, ¿qué es lo que teníamos, cierto? Nos iban y nos hacían una serie de preguntas, cierto, con respecto a lo que nosotros teníamos. Si ellos no tienen todas las personas necesarias, lo que habrá entonces es contratar expertos técnicos para poder llevar adelante, ¿cierto?, la auditoría. En algunos aspectos que son más técnicos y que se necesita, por ejemplo, de otros especialistas que no están dentro del equipo auditor, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que se hace, cierto? Para entonces llevar una auditoría se debe elaborar un plan, un programa, digamos, de la auditoría, que en el fondo es... se establece dónde se va a hacer, quién lo va a hacer, cuándo van a participar, y cuál es el propósito que sigue ese tema de auditoría. ¿Qué más? Y ahí entonces del lado derecho tenemos los hallazgos de la auditoría, en el fondo son los resultados. Entonces, insisto, la auditoría lo que busca es identificar ¿cierto?, cuáles son algunos problemas que tiene el sistema, no las personas, el sistema propiamente tal, y cosas de ese tipo. Y ahí se tendrán que levantar evidencias de estos hallazgos. Es decir, habrá un formulario con una estructura donde se van a escribir todos estos hallazgos que se tienen. Finalmente, ¿cierto? Esta es una estructura, digamos, que tiene la norma. Si ustedes se fijan, quiero más o menos llamar su atención en el punto número 4, contexto de la organización. Y aquí, ¿cierto?, en el fondo, aquí llama la atención el hecho de que
Cuando nosotros estamos hablando ahora de un sistema de gestión de calidad, se tiene que llevar adelante, ¿cierto? Considerar el contexto donde la empresa, ¿cierto?, se desenvuelve. Y este contexto, por ejemplo, en la universidad, hay un contexto universitario, por lo tanto se tiene que comprender bien, ¿cierto?, cómo la organización, digamos, funciona, cuáles son, por ejemplo, las necesidades de los clientes que pueden tener estas organizaciones, ¿cierto? Las partes interesadas, por ejemplo. Nosotros como organización tenemos varios proveedores que están interesados en que a nosotros nos vaya bien. Y estos nos proveen, por ejemplo, de insumos tales como conectividad, por ejemplo, a Internet, por ejemplo, la parte de librería que nos vende libros, por ejemplo, empresas que nos proveen, ¿cierto?, de insumos digitales. Y así, digamos, por delante pueden haber muchas otras cosas más, ¿cierto? Lo otro, ¿cierto?, de que un sistema de gestión de calidad, que es lo que necesita tener liderado, es decir, las personas que, si hablamos un poco de universidad, las personas que forman parte de la alta gerencia necesitan estar, digamos, muy preocupadas de que existan los recursos, comprometer los recursos para que las cosas puedan funcionar. Que, por ejemplo, que el acceso a la Internet esté siempre habilitado, que la biblioteca constantemente esté buscando nuevos proveedores de libros, de publicaciones, de videos, de otros tipos de materiales que puedan, digamos, ayudar a enriquecerlo. Por lo tanto, es importante y fundamental el liderazgo dentro de una organización. La planificación, que es el punto número 6, da la oportunidad de que, dado los intereses de las partes interesadas, yo la pueda incluir en una planificación que me permita, en el corto o mediano plazo, poder satisfacer, por ejemplo, las necesidades de las partes interesadas por la universidad. En particular, por ejemplo, puede que tal vez las partes interesadas, en este caso los estudiantes de informática, están interesados en que a cada cierto periodo de tiempo, ¿cierto?, se produzca una renovación, por ejemplo, del parque de máquinas que están en los laboratorios. Y esto hará que entonces la autoridad, ¿cierto?, de la facultad lleve en consideración cosas que en el presupuesto del año X tienen que estar los recursos para hacer esa renovación de equipo. Que año tras año tiene que haber un presupuesto asociado a los laboratorios. ¿Para qué? Para el futuro mantenimiento. ¿Por qué? Porque tal vez un multimedia, ¿cierto?, tiene más o menos, digamos, el ciclo de vida de una ampolleta aproximadamente en promedio un año y medio. Por lo tanto, tengo que considerar también los presupuestos dentro de mi planificación para poder entonces llevar adelante y atender esa necesidad. Obviamente que también habrán riesgos en el camino, ¿cierto?, que se puedan abordar, por lo tanto también es importante llevar adelante dentro de la planificación los posibles riesgos que se puedan, digamos, realizarse. Por ejemplo, nadie tenía previsto, ¿cierto?, este tema de la pandemia, por ejemplo. Digamos, es un riesgo que atenta contra la salud, por lo tanto, hay que como que reinventarse. Y esto no formaba seguramente parte de la planificación, pero la estructura que la universidad tiene lo permite, digamos, abordar con una cierta facilidad. ¿Tendrá sus obstáculos? Sí, tiene sus obstáculos, pero la estructura que tiene la universidad en estos momentos de infraestructura le permite, digamos, salir de forma airosa dentro de esta situación, digamos, de emergencia, ¿cierto?, sanitaria. ¿Qué más tenemos? Número 7, señores, se necesita, ¿cierto?, que la alta gerencia, ¿cierto?, y el sistema de calidad disponga de todos los recursos, ¿cierto?, que sea necesario para poder llevar adelante y tener un sistema de gestión de calidad. Por ejemplo, si nosotros hablamos del proceso de acreditación de la carrera, necesitamos personas, profesores, ¿cierto?, para llevar adelante, ¿cierto?, este proceso. ¿Y qué nos pide, digamos, nos pide
nos pide, digamos, los procesos de acreditación. Bueno, esto ha ido variando con el tiempo, pero nos piden personas que estén altamente calificadas, por ejemplo, que tengamos vinculación con el medio, por ejemplo. Bueno, y hay que mostrar evidencia de que realmente se hace, por ejemplo, el tema de vinculación con el medio. Que el estudiante cuenta con la infraestructura necesaria, por ejemplo, los laboratorios y cosas de ese tipo. ¿Está estudiando un tema de electrónica? Sí. Bueno, ahí están los laboratorios de electrónica. Muy bien, ¿tienen vinculación con el medio? Sí. Mire, allá en la empresa Orincop, los estudiantes hicieron una pasantía. ¿Tienen fotos? Sí. Por favor, nos muestran unas fotos. Sí. ¿Y qué más tiene? ¿Y lo hicieron cómo? Lo hicieron, digamos, como una tesis. No, lo hicimos dentro del contexto del proceso de formación. Ah, qué interesante, mire. No lo habíamos visto anteriormente. Y así vamos bien. Por lo tanto, se necesita, digamos, todos estos elementos para poder apoyar, digamos, los procesos que la universidad tiene. Parte de los procesos es que los estudiantes tienen que tener un espacio para poder alimentarse, poder distraerse, comentar la vida universitaria. Y por eso están los espacios, las áreas verdes, están los laboratorios, perdón, los casinos, por ejemplo, para digamos, ayudar a los estudiantes a tener una vida universitaria y un espacio universitario, digamos, que esté acorde a las necesidades. Y así podemos ir viendo de que también estos apoyos tienen que hacerle seguimiento y medición, por ejemplo. Por ejemplo, tenemos recursos, tenemos los espacios de la cafetería. Pregunta, ¿cierto? Los espacios, ¿cierto? ¿Son apropiados? Las personas no están muy apretadas una a otra y cosas de ese tipo. Y no, en este momento hay espacios, se generan otros espacios. Si ustedes no sé si han visto, pero la cafetería, por ejemplo, se amplió. Entonces hay más espacio para los estudiantes. ¿Por qué? Porque también la cantidad de personas que ingresó a la universidad también requiere, ¿cierto?, de nuevo espacio, requiere tal vez una mayor atención o una rápida atención en biblioteca. Por lo tanto, como tal vez la cantidad de gente no da abasto, entonces, bien, contratemos entonces recurso digital, de tal forma que tal vez las personas puedan ir y buscar el libro de forma digital y lo pueden ver, lo pueden consultar desde casa. Y así vamos ¿cómo se llama? Viendo cómo las cosas se van, digamos, desarrollando. ¿Qué más tenemos? Después, desde el punto de vista operacional, entonces vamos a ver cómo las cosas, ¿cierto?, van a operar, por lo tanto se debe llevar un control de cómo las cosas, ¿cierto?, se están haciendo. Pregunta, ¿cierto?, cómo está funcionando la parte de biblioteca, está funcionando bien, mal, por ejemplo, y cosas de ese tipo. ¿Qué es lo que los estudiantes están pidiendo con respecto a la biblioteca que a la fecha no ha sido satisfecho? ¿Cómo están el tema de los laboratorios? Los laboratorios de computación están funcionando bien, por ejemplo. La atención que tienen los estudiantes es correcta, por ejemplo. ¿Qué más? ¿Hay laboratorio solamente para los estudiantes practicar? No, en este momento no lo hay. Entonces necesitamos a futuro, dentro de la planificación, incorporar, ¿cierto?, la posibilidad de montar 2 nuevos laboratorios, por ejemplo. De tal forma que uno sea exclusivamente para los estudiantes ir y practicar y hacer sus trabajos y cosas de ese tipo. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos espacio para que las personas estén alrededor por ejemplo, del edificio y puedan trabajar. Hay personas que tienen novio y necesitan un espacio, por lo tanto, no le acomoda, ¿cierto?, estar dentro de un laboratorio. Necesita estar en algún otro lugar. Bueno, ¿qué espacio le tenemos para eso? Y así, ¿cierto?, uno puede ir viendo, digamos, cómo operativamente estas cosas están, digamos, funcionando. ¿Qué más? Es necesario también que haya una evaluación, digamos, del desempeño. Es decir, nosotros tenemos que constantemente estar midiendo. No podemos mejorar si no medimos. Por lo tanto, es importante eso. Por lo tanto, se pueden hacer auditorías para poder ir digamos, viendo todo este tema de lo que es el funcionamiento del sistema en sí. Está el tema operando, pero necesito preguntarle, por ejemplo,
a las partes interesadas cómo lo ven. Entonces, yo podría en este momento preguntarle a los estudiantes, ¿qué le parece a ustedes, cierto, la cantidad de laboratorios que en este momento tenemos disponibles? Usted tendrá su opinión. ¿Qué le parece, por ejemplo, en este momento los computadores que están instalados en las máquinas? ¿Qué le parece a usted, por ejemplo, la elevación que tienen los laboratorios para poder, el piso de los laboratorios, para poder facilitar la visibilidad de lo que el profesor escribe en la pizarra? Y usted tendrá su opinión. ¿Qué opinión usted le merece, por ejemplo, el uso del multimedia? ¿Enfoca bien? ¿Usted desde atrás consigue ver bien lo que se proyecta? Y si usted me dice que no, bueno, esto es primera vez que ocurre, o ya también ha ocurrido en años anteriores en los laboratorios que estaban ubicados en otro edificio. Y así uno puede ir viendo, ¿cierto?, todo esto. El acceso, ¿cierto?, para los laboratorios es expedito. La atención y la dificultad que usted tiene con las máquinas es proporcionada, digamos, de forma rápida por la persona que está encargada de los laboratorios. Y así podemos, ¿cierto?, ir viendo. Señores, la atención que le prestan los profesores es oportuna. Toda vez que usted, por ejemplo, asiste a la atención de un profesor, usted es bien atendido, ¿sí? Usted se siente confortable, por ejemplo, con la atención, ¿sí? Usted siente de que el trato que se le proporciona es el adecuado, por ejemplo. Y así entonces uno puede ir viendo y evaluando los espacios que tiene en este momento disponibles para los estudiantes que están saliendo de clase, son los apropiados. Y así uno puede decir, sí, efectivamente, ¿sabe qué? Están faltando tal vez algunos cientos alrededor de la facultad o dentro o fuera de la facultad, porque en algún momento la facultad puede tener hasta 1.400, 1.300 estudiantes dentro, que en un periodo de 12:30 se terminó la clase, van a salir 1.400 personas, en el peor de los casos, 1.400 personas de forma simultánea. Entonces yo tengo que ver si el tema de las escaleras, por ejemplo, ya fue previsto, digamos, por el arquitecto y la gente que construye estos asuntos. Pero tenemos que ver cómo funciona eso en la vida real. Que no se produzcan, por ejemplo, accidentes y cosas de ese tipo. Tienen que estar, por lo tanto, también, ¿cierto?, hay todo un tema del desempeño que se debe de considerar. Si están las señaléticas, ¿cierto?, para que las cosas, ¿cierto?, se den bien, por ejemplo. Entonces, también hay todo un tema de prevención de riesgo que se debe de considerar, tal vez, posiblemente dentro también de este análisis. Esto de las cosas que ocurren en el interior, por ejemplo, de una organización que tiene un sistema o que quiere tener un sistema de gestión de calidad. Y así, bueno, y después el punto 10 ya son oportunidades de mejora, ¿sabes? Oportunidades de mejora que se necesitan, digamos, ir incorporando. Es decir, alguien que está y tiene un proceso, ¿cierto?, de gestión de la calidad, un sistema de gestión de calidad, tiene que continuar. Por lo tanto, el liderazgo, ¿cierto?, que en el fondo, ¿cierto?, es llevado por las altas autoridades de una organización, tiene que entregar que estas cosas, ¿cierto?, continúen, que los recursos estén disponibles, por ejemplo. Por lo tanto, a modo de ejemplo, nosotros por un tiempo atrás estuvimos en un proceso de acreditación y esto nos llevó a identificar problemas que nosotros teníamos. Y bueno, y en la próxima acreditación resolvimos esos problemas, pero también nos dimos cuenta de que aparecieron otros problemas. Y así vamos mejorando, ¿cierto? Vamos mejorando, ¿cierto?, con el tiempo. Por lo tanto, aquella no conformidad que en un tiempo teníamos de que tal vez los laboratorios no eran renovados en el plazo que se requería 3 años, hoy ya no es un problema. Surgen otro tipo tal vez de problemas, que tal vez no dependen propiamente de la facultad, sino de la universidad, por ejemplo. Tal vez los espacios destinados, por ejemplo, para alimentación, hasta un tiempo atrás era una dificultad. Hoy tal vez con los nuevos espacios que están disponibles,
¿ya? Posiblemente no resuelve completamente, pero sí disminuye, digamos, la insatisfacción o la inquietud, ¿cierto?, de los estudiantes. Profesor. Bien, voy a dejarlo hasta aquí, porque Sí. tienen ¿cómo se llama?, que ir, entiendo, a clase, pero tengo ¿cómo se llama?, tengo espacio para alguna consulta. Profesor, ¿Sí? yo que tengo una consulta sobre el tema de la presentación, ya que yo no tengo tema para presentar. Muy bien. Entonces, hagamos lo siguiente. Por favor, ¿tendría la amabilidad de escribirme, si eres tú solamente, para ¿Ya poder... le mando un correo? Sí, por favor, un Yo correo. también, Diego, no tengo tema. Ya listo. Entonces serían 2 personas. Ya un grupo de 2 personas tengo por lo menos. Ya. Me dé entonces su nombre para poder colocarlo y mandarle tema. ¿Les parece? Ya, le envío el correo. Sí, un correo con la dirección de ambos y así lo hacemos. Muy bien, entonces lo dejamos hasta aquí. Esta es una pincelada de lo que es la ISO. Eh, Esto da para poder estudiarlo tranquilamente en 2 semanas, 3 semanas, porque tiene muchas cláusulas y cada cláusula tiene por su vez varios requerimientos. Y lo importante aquí es que hay una serie de conceptos que yo lo voy a dejar ahí disponible, que en el fondo son muchos conceptos que usted ya maneja. Por lo tanto, solamente yo di una pincelada porque requerimientos, riesgo y cosas de ese tipo están ahí en su DNA ya, dentro de su formación. Bien, voy entonces a proceder a parar esta grabación para dar por finalizada la clase de hoy.